Por otro lado, el espacio en el cual nos desarrollamos es el pedagógico. Por lo tanto, al ser gestoras y gestores educativos, no podemos negar la responsabilidad sobre lo curricular. Al respecto, la maestra Rosario nos dice, ¿no? Como ejemplo, una reseña, yo presento mis planes, ¿no? Como la directora lo pide. Y hasta la fecha no tengo ninguna observación. No sé si lo está haciendo bien o mal, ¿no? Si lo estoy haciendo bien o mal. Tampoco ella nos dice qué debemos mejorar. Creo que tengo varias debilidades. A veces quisiera que la directora nos visite a los cursos, no para criticarnos, sino para ayudarnos, apoyarnos y compartir con nosotras un día en el aula. Quizá así podremos dar cuenta en qué estamos fallando, ¿no? Entonces, una pequeña opinión que tiene una maestra, ¿no? Si entendemos las relaciones como un espacio de diálogo, veremos que el trabajo educativo se constituye en un constante aprender en comunidad. Concretar, en todo caso, el modelo educativo requiere el trabajo en comunidad. En ese sentido, la tarea de seguimiento adquiere otra connotación. Está ligada con el apoyo y acompañamiento, no solo porque esté expresado en los instructivos o reglamentos. Al contrario, se trata de responder a una necesidad de, en todo caso, de las y los propios maestros, los cuales requieren ser alentados, pero sobre todo apoyados en sus labores. Necesita ser escuchado y comprendido, nos dice. Por otro lado, están las y los estudiantes que como sujetos deben responder a las diversas necesidades de la comunidad, lo cual significa romper con la lógica de dependencia cognitiva, que nos obliga a repetir mecánicamente la teoría. Se trata de partir de la práctica, es decir, de la misma realidad, para de esa manera generar experiencias mismas que deberán ser problematizadas y así generar posibilidades de transformación de la misma realidad. Al ser maestras y maestros, gestoras y gestores educativos, estudiantes o madres y padres de familia, o tengamos otra responsabilidad coyuntural en nuestra comunidad, vivimos una realidad la cual una u otra forma necesita ser transformada y cada uno de nosotros tiene un compromiso al respecto. Cuando nos relacionamos con un sentido determinado, ¿no? Dialogamos y nos apoyamos, entonces nuestras accionares requieren de procesos de organización y administración. Entonces, la administración es la consecuencia del proceso de generación de sentidos, que también podemos llamarlo proyecto común o trazado del horizonte. Como parte de una comunidad, precisamos saber hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta, ¿no? Solo cuando tenemos claro nuestro horizonte es posible planificar con pertinencia nuestras acciones desde el espacio pedagógico curricular. Luego estableceremos los procesos administrativos, los responsables y hasta la asignación de recursos. Hasta aquí entendemos que nuestras acciones requieren que seamos conscientes de nuestras necesidades y nuestro quehacer. Como maestras y maestros, desarrollamos varias actividades que no necesariamente son curriculares, sino administrativas, pero también establecemos relacionamientos con las y los estudiantes al punto de saber de sus problemas más que las madres y los padres de familia. El problema es determinar si somos conscientes de todo lo que hacemos y si tiene un sentido transformador de esa realidad. A toda esa relación entre lo curricular, lo administrativo, de relacionamiento en comunidad y la generación de sentidos transformadores es que denominaremos el trabajo integral en la gestión educativa. En todo caso, nos dice, ahora vamos a ver algunos aspectos de lo integral ligado al trabajo, ¿no? De la y el gestor educativo. Por ejemplo, tenemos que la gestión educativa integral en la práctica del gestor siempre nos va a hablar de lo político ético, nos va a hablar de lo técnico pedagógico, nos va a hablar de la convivencia y la parte técnico administrativo. Por ejemplo, en lo político ético nos va a sustentar lo que va a ser el proyecto político plurinacional, vamos a hacer una lectura de la realidad. Dentro de lo técnico pedagógico estamos hablando de los procesos educativos y su dinámica en el aula, la escuela y comunidad, el pensamiento educativo emergente de la diversidad cultural.
Dentro de la convivencia, como gestores, ¿no?, educativos, estamos hablando de las relaciones interpersonales, relaciones interinstitucionales, relaciones con los movimientos y organizaciones sociales. Dentro de lo técnico administrativo estamos hablando de las normas y reglamentos de la política y las normas conexas, estructura organizativa, roles, trabajo en redes, normas de convivencia, ¿no? Son todos esos aspectos que tenemos para poder estudiar. También, por otra parte, vamos a tocar el punto de lo político, ético en la gestión educativa. Partamos de un primer criterio, nos dice, el cual es fundamental. Lo político ligado a lo cotidiano, eso tiene que ver con la necesidad de delinear mis relaciones, ejercer mi posibilidad de ser sujeto, es decir, configurar comunidad generando una identidad, transformar mi realidad, nos dice. El establecer o responder a un determinado horizonte, el cual responda a las necesidades de la comunidad, en todo caso, es lo político ético. Está relacionado con la actitud comprometida de la, ¿no?, en todo caso, y del gestor educativo para la transformación participativa de la realidad del contexto, del territorio en el que desempeña su trabajo, ¿no? Entonces, ya sea unidad educativa, sea, ¿no?, dirección distrital, dirección departamental, SFEM, etcétera, ¿no? Como ya destacamos, es importante la lectura crítica, en todo caso, de la realidad. Entonces, al reflexionar la experiencia, surgen los siguientes planteamientos. Por ejemplo, ¿cuál es el horizonte que guía nuestro trabajo en la vida cotidiana? ¿Será necesario perfilar una meta, un sentido o un horizonte que guíe nuestro trabajo? ¿Tendrá sentido trabajar de manera en que lo vivamos haciendo? ¿A quién beneficia el no visibilizar o visibilizar ese horizonte? Asimismo, tomando en cuenta los principios que hoy rigen el Estado plurinacional, la planificación tiene un carácter integral y participativo. Debe responder a las dimensiones de la vida y el territorio por medio de un conjunto de normas, procesos administrativos y metodológicos definidos por el sistema de planificación integral del Estado, ¿no? En la perspectiva de promover una planificación orientada hacia el vivir bien. Por lo tanto, la planificación en los ámbitos departamental, distrital y de unidad educativa o de centro de educación alternativa debe ser trabajada según corresponde al nivel. Tenemos los planes de gobierno autónomos departamentales, ¿no? Por si acaso esta parte entra en la parte de preguntas, ¿no?, para dirección, ¿sí? Los planes de gobiernos autónomos departamentales que se elaboran con la participación social y en referencia, nos dice, y traduciéndose metodológicamente en planes departamentales de desarrollo integral para vivir bien. También tenemos los planes de gobiernos autónomos regionales, que se elaboran con la participación social de la población y en referencia también, en todo caso, del departamento según corresponda, ¿sí?, formalizándose en planes regionales de desarrollo integral para el vivir bien. Y también tenemos los planes de gobiernos autónomos municipales que se elaboran con la participación social a través de las OTBs y en todo caso el departamento según corresponda, formalizándose en planes municipales de desarrollo integral para el vivir bien, ¿no? Los aspectos referidos a la planificación institucional y curricular serán abordados, ¿no?, a profundidad en los siguientes módulos, nos dice, ¿no? La convivencia en la gestión educativa, ¿no? Es el segundo elemento que atañe al relacionamiento con las personas, con los movimientos y organizaciones sociales, ¿no? Donde la y el gestor son los impulsores de la interacción, ¿no? En todo caso, la población con las personas de la comunidad, pues pierde pertinencia un gestor educativo que no sepa convivir con la comunidad, que no sepa dialogar, que no sepa resolver conflictos, que no sepa interpretar las formas de actuar desde desde la diversidad cultural, poblacional, desde la identidad del ser humano. Por ejemplo, hombre, mujer y todo ese conjunto de situaciones que se presentan en la vida de las instituciones. La participación comunitaria constituye el motor que impulsa, ¿no?, y dinamiza las actividades en la gestión institucional, administrativa y gestión curricular. Por lo tanto,
directivos, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, instituciones y organizaciones del entorno son sujetos, en todo caso, que son actores de la gestión educativa, nos dice, ¿no? Y la transformación por esto, nos dice, la o el gestor educativo será un emprendedor comunitario, ¿sí? Un emprendedor comunitario en la permanente búsqueda de relacionarse con la comunidad, sus instituciones y organizaciones en procura de desarrollar tareas inherentes al proceso educativo como los proyectos socioproductivos, la implementación del bachillerato técnico humanístico y otros proyectos comunes del desarrollo sociocomunitario. De la misma manera, el generar un clima favorable de convivencia comunitaria y armónica entre todas las personas comprometidas, ¿no? Con el quehacer, en todo caso, de la unidad educativa o del SEA, posibilita lograr el bien común desde el proceso educativo, la práctica de valores sociocomunitarios dentro y fuera de las instituciones educativas será uno de los principales rasgos de la y el gestor del, en todo caso, modelo educativo. Bien, con relación a la participación social comunitaria, la Ley 070 de la Educación Avelino Signani y Lizardo Pérez, en su artículo 92, establece que las instancias de participación social comunitaria en la educación están conformadas por las organizaciones e instituciones relacionadas a la educación con representatividad, legitimidad y correspondiente a su jurisdicción, su estructura corresponde, nos dice, ¿no? Tenemos estos componentes, el Congreso Plurinacional de Educación, luego tenemos el Consejo Educativo Plurinacional, ¿sí? Y consejos educativos de naciones y pueblos indígenas originarios, ¿no? Entonces, eso tenemos como parte de la estructura de participación social que tenemos, ¿no? Entonces, en estos tres aspectos, que es el Congreso Plurinacional, que nos habla de la instancia máxima de la participación de todos los sectores de la sociedad, también tenemos el Consejo Educativo Plurinacional, que propone proyectos, en todo caso, de políticas educativas, y también tenemos los consejos educativos de naciones y pueblos indígenas campesinos, las naciones y pueblos indígenas originario campesinos en el marco de su estructura organizativa a través de sus organizaciones matrices, ¿no? Como ser consejos educativos de pueblos originarios y las instancias propias de cada uno de ellos, ¿no? En todo caso, con representación. Bien, hasta esta parte, colegas, hemos visto lo que es la parte del gestor y gestora educativa.